¿Qué tal, chicos? Bienvenidos a la clase de terapia de reemplazo renal. Ya, para recordar nada más cuáles son los criterios de enfermedad renal crónica, ¿sí? Uno, el tiempo de enfermedad más de 3 meses. Otro, que exista alteraciones como albuminuria, alteraciones del sedimento urinario, electrolíticas, ácido base, en ecografía, a nivel de biopsia y, lo más importante, la tasa de filtración, menos de 60 mililitros por minuto por superficie corporal en más de 3 meses. Todo esto en más de 3 meses. O durante 3 meses o más. ¿Ya? Con esto ya, chicos, podemos clasificar según los estadios de Cádiz 2012 con respecto a la filtración glomerular en 5 estadios. ¿Ok? Durante esta semana o esta rotación hemos visto que lo hemos dividido en dos. ¿Ok? Recuerden que los estadios 1 a 3 principalmente es para evitar la progresión de la enfermedad y los estadios 4 y 5 es manejar a nuestro paciente hasta que llegue el punto de comenzar una terapia de reemplazo renal. Porque ya aquí en 4 y 5 existe muy alto riesgo de progresión a terminal y el paciente ya está en, por así decirlo, estadio ya finales de la enfermedad renal crónica. ¿Ok? ¿Cuáles son los criterios para empezar o pensar, ¿no? Indicar a nuestro paciente una terapia de reemplazo renal, que se conoce como diálisis? Uno, la presencia de un síndrome urémico con signos y síntomas de uremia, signos como una encefalopatía urémica, una pleuritis urémica, una pericarditis urémica, síntomas, astenia, anorexia, náuseas, prurito, vómitos, ¿ok? Pacientes así, se le indica terapia de reemplazo renal. ¿Qué más? Complicaciones de la enfermedad renal crónica que no se manejen y no se logren los objetivos terapéuticos con tratamiento médico. Un ejemplo, la hiperpotasemia no la podemos bajar con insulina, con gluconato de calcio, con salbutamol nebulizado, ¿ok? Con furosemida. No se puede manejar este paciente, indicamos diálisis como terapia de última línea. Igual, hipervolemia o una hipertensión resistente al tratamiento médico, ¿ya? O sea, a pesar de darle espironolactona a mi paciente porque ya llegó a este estado resistente, porque recuerden, todo estado de hipertensión resistente le estamos añadiendo diurético de espironolactona, ¿ok? Bueno, en sí, este punto es igual a este, ¿no? Sobrehidratación, ¿ya? A pesar de la furosemida, nuestro paciente no se puede manejar su edema pulmonar agudo, que es la complicación de la sobrehidratación en la enfermedad renal crónica. Otro, la acidosis metabólica no se puede manejar con bicarbonato de sodio, ¿ya? Otro, que ya exista manifestaciones hemorrágicas, ¿sí? Gingiviorragia, epistaxis, hemorragia digestiva, ¿ok? Y la tasa de filtración menor de 10 mililitros por minuto, ¿ok? No 15, ¿ah? No es el estadio de aquí, chicos, no es aquí, es menor de 10. Entonces hay que saber principios biofísicos para entender principalmente cómo es una diálisis. Sí, la diálisis se logra gracias a una membrana, ¿ok? Una membrana semipermeable. No es permeable totalmente ni tampoco es impermeable, sino es semipermeable, o sea, tiene poros de diferentes tamaños que permiten la salida de materiales de desecho de la sangre hacia un compartimiento que es especializado para la diálisis. ¿Ok? El principio básico de toda diálisis, sea peritoneal, sea hemodiálisis, es la ósmosis. Ya, chicos, ¿por qué? Porque la sangre del paciente, ¿sí? Va a estar cargada de desechos, principalmente urea, sodio, potasio, creatinina, o sea, cargada de solutos. Y en cambio, el otro compartimiento, ¿sí? Va a estar limpio de solutos y va a tener menos presión osmótica que la sangre.
Entonces, esa diferencia de presiones en ambos lados de la membrana, o sea, la sangre que tiene una presión muy superior, una presión positiva, y en cambio el compartimiento de la diálisis tiene una presión negativa, una presión disminuida en comparación a la sangre, genera, sí, chicos, que a través de la membrana ya existe una presión osmótica de la sangre salga hacia el compartimiento dializado. ¿Ok? Es el mecanismo principal, ¿sí? Y esa membrana semipermeable está hecha para que principalmente salgan solutos de pequeño tamaño, como la urea, que es lo más importante porque la indicación, recuerden, una de ellas es el síndrome urémico. Con respecto a la hemodiálisis, tenemos que saber que en la hemodiálisis existe el acceso vascular, ¿ok? Este acceso vascular siempre es de manera quirúrgica, que se logra hacerlo, como es la fístula arteriovenosa, y se le prepara al paciente semanas antes de empezar la hemodiálisis. Entonces, es una hemodiálisis electiva, ¿ok? No es de urgencia, ¿ya? Entonces, en una hemodiálisis electiva a nuestro paciente, lo preparamos y hacemos que madure su fístula para que se pueda hacer un buen acceso vascular. La fístula arteriovenosa, ¿sí? En primera línea que se opta es esta, la fístula interna, nativa, de propio tejido, ¿ok? Esa es la más recomendable porque obviamente tiene menor riesgo de infección. Ya esa es la fístula de elección, ¿no? La autóloga, la nativa o la interna. En primera opción, la fístula se va a realizar a nivel de la tabaquera anatómica, ¿ok? Se realiza de manera quirúrgica por un cirujano vascular, una anastomosis término-lateral entre la arteria radial y la vena cefálica, ¿ok? Si es que esta no funciona, se utiliza una fístula radiocefálica mucho más arriba a nivel del antebrazo. Si esta no funciona, una húmerocefálica a nivel del brazo, ¿ok? Y si esta no funciona o no se puede observar, mejor dicho, las venas o arteria, se utiliza la fístula húmero-basílica, más que todo en el hombro, ¿ok? Si a pesar de haber contado con todas esas cuatro ubicaciones de fístula arteriovenosa internas, nativas o autólogas, no se puede. Recién optamos ahí por una fístula arteriovenosa por prótesis vascular, obviamente en el brazo, ¿sí? Por prótesis vascular. Igual lo coloca eso, obviamente, el cirujano vascular, no lo coloca el nefrólogo. Ya, chicos. Lo malo es que tiene complicaciones como la infección en comparación a la fístula autóloga. ¿Ok? Si es que esa fístula prostésica en el brazo no funciona, se opta ya, aquí en el Perú, realizar un catéter venoso central para hemodiálisis. ¿Ok? Se elige principalmente la vena yugular. ¿Sí? La vena yugular interna es la que se elige para hacer el cateterismo venoso central. No se elige la arteria subclavia. Ya, chicos, es la vena yugular interna. Existe dos clasificación temporal y permanente. La temporales son accesos transitorios, ¿no? Temporales, ¿sí? Principalmente en pacientes con falla renal aguda, ¿ok? Esto es importante. O con una enfermedad renal crónica sin acceso vascular o con un acceso pendiente de madurar, pero que necesitan sí o sí en ese mismo momento
una hemodiálisis de urgencia. Entonces, el cateterismo venoso central puede ser de primera línea cuando es de urgencia, ¿ok? Y también puede ser cuando la fístula arteriovenosa no se logra realizar con éxito, ¿ya? Las permanentes son en pacientes que obviamente hay imposibilidad de hacerle una fístula arteriovenosa, sea con, sea interna o sea prostésica, ¿ok? Y pacientes que en sí tienen un alto riesgo quirúrgico, ya que y tienen mucha mortalidad, tienen una corta expectativa o pronóstico de vida, realiza catéter venoso central. Ok, es el último a nivel de orden cronológico, ¿no? Que empezamos en un paciente clásico, ¿no? Que empezamos con fístula arteriovenosa interna. ¿Ya, chicos? Acá están los diferentes tipos de acceso vascular. Acá está el acceso de la tabaquera anatómica, ¿sí? Acá a nivel del antebrazo. Ya, acá tenemos la prótesis, principalmente sucede a nivel del pliegue, ya, del codo, y luego tenemos el catéter venoso central, donde se coloca en la vena yugular interna. ¿Cuáles son los componentes de esa máquina de hemodiálisis? Tenemos el monitor, ahí principalmente vamos a controlar la presión, ¿sí? Tenemos el dializador, ahí se encuentra esa membrana que les estoy hablando en el dializador, ¿ok? Tenemos la bomba de heparina, ¿sí? Debe de haber una bomba de heparina para prevenir la coagulación, ¿ya? Principalmente la trombosis extracorpórea. Así que durante la hemodiálisis hay que utilizar heparina sódica, ¿ok? También tenemos una bomba de sangre, tenemos también un medidor de la presión arterial, ¿sí? Y ya se agregan diferentes dispositivos según el tipo de hemodiálisis que vamos a ver. Entonces, con respecto al dializador en la hemodiálisis, ¿sí? Estos hemodializadores presentan, ya chicos, una carcasa, ya, principalmente compuesta de policarbonato. Tienen una membrana semipermeable. Esta membrana semipermeable puede ser de celulosa modificada o de origen sintético. Ya la membrana semipermeable del dializador. ¿Ok? Eh, la forma de la membrana semipermeable permite que existan dos compartimientos. El compartimiento sanguíneo, recuerden que ese compartimiento está lleno de solutos, y el compartimiento del dializador, donde ese dializador eh, tiene muy menos presión osmótica, ¿no? Presión osmótica, eso permite que haya una ósmosis gracias a la membrana semipermeable del dializador. Entonces las toxinas salen hacia la solución dializadora y la sangre se limpia y reingresa otra vez al paciente. ¿Ok? Y reingresa otra vez al paciente. ¿Ya? Ese líquido dializador, chicos, tiene una composición de sodio 140, de potasio, valores normales, en promedio 2, de calcio, valores normales igual 1.5, 1.60, magnesio 0.5, ¿sí? Algunos dializadores tienen acetato, ¿ok? Otros no. Otros en vez de acetato tienen citrato. El cloro, valores normales, 109, 108. Glucosa, 1 gramo, ¿sí? Y bicarbonato 34, ¿ok? Miliequivalentes por litro, ¿ya? Eso es la composición de un líquido dializador para hemodiálisis, ¿ya, chicos? Para hemodiálisis. Las modalidades de hemodiálisis tenemos tres. La hemodiálisis convencional, ¿sí? La hemodiálisis convencional es la que hemos visto, el mecanismo que les digo, ¿no? La sangre ingresa al dializador y gracias a una membrana semipermeable que puede ser de celulosa o origen sintética, ¿sí? Logra una filtración por presión osmótica de toxinas de la sangre hacia el líquido de diálisis.
Entonces eso se conoce como hemodiálisis. ¿Ok? Lo otro es la hemofiltración. ¿Sí? La hemofiltración, ya chicos, va a consistir, entonces la hemofiltración va a consistir en que se va a ultrafiltrar un volumen mayor de 20 litros eh, que va a ingresar al dializador, pero este dializador no va a contar con un líquido para diálisis, como acá tienes. Acá no hay. Entonces, se logra hacer una ultrafiltración con el volumen, ¿ok? Con un montón de volumen de sangre, hace una presión intensa dentro de ese pequeño dializador y eso permite que salga por presión hidrostática y no osmótica, ¿ok? Las toxinas, los solutos. Y luego, ¿ok? Como sale tanto, como le digo, tanto soluto, va a salir potasio por tanta presión hidrostática, no osmótica. Se tiene que reponer esos electrolitos, ese líquido. Entonces, en la hemofiltración se va a tener al final de esa filtración un líquido de reposición. ¿Ok? Eso se conoce como hemofiltración. Lo otro es la hemodiafiltración, que es el método más recomendable actualmente. Ya, es el método más recomendable actualmente. Aquí combinamos la hemodiálisis más la hemofiltración, me sale igual a una hemodiafiltración. Acá más que todo igual. Va a haber un gran volumen de sangre que ingresa, va a haber líquido de diálisis y combinamos una ultrafiltración osmótica, ¿sí? Un alto componente de presión hidrostática que limpia, chicos, limpia los solutos más pesados gracias a esa presión hidrostática y osmótica. Y luego se va a reponer con un líquido de reposición. Eso es lo más recomendable actualmente, es la hemodiafiltración o hemodiálisis de alto flujo. En complicaciones, sí, las complicaciones del acceso vascular son complicaciones crónicas, o sea, la estenosis de la válvula, perdón, de los vasos, la trombosis de los vasos, la infección del acceso vascular, aneurisma del acceso vascular, son complicaciones crónicas. Complicaciones agudas son comúnmente que se hacen durante la sesión de hemodiálisis. La más común, la hipotensión causada por hemodiálisis. ¿Ok? Principalmente es porque existe una ultrafiltración excesiva que me saca mucho volumen de sangre y nuestro paciente empieza a presentar hipotensión durante la sesión y el tratamiento es ir al monitor cardíaco, porque en el monitor cardíaco ahí te va a salir como un pip, pip, una alarma de que está hipotenso el paciente y bajamos el ultrafiltrado, lo regulamos y así es como se maneja. ¿Ok? Reponemos volumen y lo colocamos al paciente en una posición de Trendelenburg. Lo otro es que en una hemodiálisis durante la sesión se puede filtrar mucho sodio y nuestro paciente va a recibir muy poco sodio y eso genera una hiponatremia y la hiponatremia se va a manifestar con calambres musculares y cefalea. ¿Ok? Igual ahí, bajamos la intensidad de la ultrafiltración y administramos solución fisiológica y, o en otras palabras, corregimos la hiponatremia, ¿no? Y esa corrección de hiponatremia ya la hemos visto en alteraciones de sodio. ¿Ok? Luego tenemos también, ¿qué pasa cuando igual existe un descenso de la osmolaridad plasmática porque la urea se hace una ultrafiltración de urea excesiva? Se pierde urea. Recuerden que la osmolaridad plasmática, ya chicos, es 2 veces sodio más glucosa sobre 18 más urea sobre 6. Entonces la urea, perdón, disminuye, ok, la flecha hacia abajo, y la osmolaridad va a disminuir.
y va a disminuir tanto la osmolaridad, chicos, que existe una alteración de osmolaridad, con lo que resulta en un edema cerebral, ¿ok? En un edema cerebral y produce un síndrome de desequilibrio de diálisis que se manifiesta con convulsiones y coma por el edema cerebral, ¿ok? No es tan común, pero puede suceder. Luego, con respecto a la diálisis peritoneal, igual, acá en vez de utilizar membranas de celulosa, membranas sintéticas, utilizamos como membrana semipermeable al epitelio peritoneal, al mesotelio, ¿ok? Que tiene una superficie efectiva entre 1 metro cuadrado a 2 metros, 80% peritoneo parietal y un 20% peritoneo visceral. Eso es lo que vamos a usar como membrana semipermeable. ¿Ok? ¿Cuáles son los componentes de la diálisis peritoneal? En la diálisis peritoneal tenemos un acceso peritoneal, ¿sí? Un catéter, mejor dicho, peritoneal, que está conectado a un líquido de solución dializadora, ¿sí? Compuesta para la diálisis peritoneal, es un líquido dializador. Este líquido dializador ingresa, ¿ok? Y llena de líquido, como pueden ver aquí, el espacio peritoneal. Y como este líquido dializador presenta menor presión osmótica, ¿qué va a hacer? Que la sangre que corre, ¿sí? Que la sangre que corre muy pegado al peritoneo, porque como acá hay menos osmolaridad y acá hay más osmolaridad, ¿qué va a pasar? Los solutos empiezan a salir por presión osmótica, ¿ya? Entonces se realiza un ultrafiltrado con la membrana peritoneal, ¿ok? Ese ultrafiltrado, esa filtración que se va sucediendo va a ser aspirada por el mismo catéter y se va a ir hacia una bolsa colectora. Y literal es como hacer un color de orina, ¿ok? Eso es la diálisis peritoneal. El catéter peritoneal es flexible, es de silicona, es bidireccional, ¿sí? O sea, colocas la solución dializadora, dejas que actúe el ultrafiltrado y luego en unas horas aspiras, reabsorbes, ¿ok? Re- eh, Tiene dos manguitos. Acá tienes un manguito subcutáneo y un manguito interno o peritoneal que producen una reacción fibrótica para sellar el túnel y así no permitir, ¿sí? Ingreso de bacterias y más que todo para fijarse a nivel del abdomen. Lo otro es qué contiene, qué compuestos tiene el líquido de solución de diálisis. Está constituida principalmente por electrolitos, por agua, ¿ok? Por un agente osmótico, comúnmente o convencionalmente glucosa, ¿sí? Y como tampón, convencionalmente lactato, tienen un pH de 7,5 y como desventaja, los soluciones convencionales, como tienen tanta glucosa, desarrollan dentro del peritoneo productos de degradación de glucosa. Y estos productos de degradación de glucosa, cuando se acumulan, lesionan la membrana peritoneal. ¿Ok? Entonces el contenido de estos productos de degradación de glucosa es alto en las convencionales porque tienen glucosa. Entonces, ¿qué se ha tratado de hacer? Cambiar el agente osmótico. Lo podemos cambiar por icodextrina. Eso que hace que el producto de degradación de glucosa sea bajo o nulo y así evitamos lesionar la membrana peritoneal. ¿Ok? Eso está compuesto
una solución de diálisis peritoneal. Agente tampón, agente osmótico. Las modalidades de diálisis peritoneal tenemos la diálisis peritoneal continua ambulatoria, donde el paciente, es la más común que se hace actualmente, ¿no? El paciente ya se lo puede realizar en su casa, ¿ok? Es de larga duración, tiene que estar ahí esperando entre 4 a 8 horas para que el líquido ingresa, se produce durante 4 a 8 horas la ultrafiltración, ¿no? Y luego reabsorber, ¿ok? Y luego tenemos el otro método, que es la diálisis peritoneal automatizada. Ese es con un aparatito. Es mucho más moderna, mucho más costosa, ya chicos. Y lo podemos usar durante la noche, mientras duerme el paciente. Acá no, este es más que todo a predominio matutino, porque tiene que estar consciente y alerta el paciente. En cambio acá la máquina actúa sola mientras el paciente duerme. ¿Ya? ¿Y eso qué produce? Una mejor calidad de vida porque no te quita tiempo, ¿ok? Y no te haces dependiente. Ya chicos. Y para terminar, ¿cuáles son las complicaciones de la diálisis peritoneal? La más común, peritonitis, ¿ok? Los agentes etiológicos de esta peritonitis asociada a dializador es gran positivo porque como está la piel, ingresan fácilmente, ¿ok? Comúnmente Staphylococcus epidermidis, aureus, en un 50%. En gram negativos, ya tenemos a la pseudomona. En el diagnóstico, paciente con diálisis peritoneal presenta un dolor abdominal intenso, difuso, 4 cuadrantes, está su abdomen duro, en tabla, como tabla de madera, ¿ok? Está con dolor marcado en cualquier parte del cuadrante, con signo de rebote o Bloomberg positivo, ¿ok? Le podemos sacar líquido peritoneal y va a salir turbio, como ven aquí, turbio. ¿Ok? Si lo mandamos a examinar a microbiología, el recuento celular sale más de 100 celulitas por milímetro cúbito, cúbico y más del 50% son neutrófilos. Y si lo mandamos a cultivar, sale positivo. ¿Ok? Entonces, pacientes con esta clínica asociado a diálisis, iniciamos de manera inmediata antibiótico-terapia empírica. ¿Ok? Se puede utilizar vancomicina, ya, para estafilococcus aureus meticilino resistente. O cefalosporinas como ceftazidima, cefazolina o hasta ceftriaxona. ¿Ok? Más, menos, principalmente es más un aminoglucósido para poder matar anaerobios gram negativos comúnmente, como amicacina o gentamicina. La bibliografía que recomienda, Banco más Amica. ¿Ok? Eso es lo que recomienda la bibliografía. ¿Ya? Banco, micina más amicacina. Eso sería todo. Gracias.